Entonces, con relación al tema de lo que se está planteando en los Estados Unidos, no es propiamente que estemos hablando de que en Estados Unidos se va a anular el derecho al aborto. Lo que está planteando, lo que se conoce de esta filtración que se ha producido, es que se quitaría el referente constitucional para el derecho al aborto. Y ya esto pasaría a ser una misión, ya de los estados. Sin el referente constitucional, esto pasa a ser una misión de los estados. Entonces, estamos hablando de la filtración de un documento redactado por uno de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero que representa por lo menos la posición de 5 de 9 jueces. Fue el caso del juez Samuel Alito. Esto lo que está planteando es que que el argumento fundamental, que cuando un derecho no está expresamente reconocido en la Constitución, entonces ese derecho, su ámbito de reclamo, no son los tribunales. Que nadie debe ir, que el camino no es en los tribunales cuando no está expresamente reconocido en la Constitución. Que el camino es legislativo. Que los pueblos entonces tienen que apelar a sus representantes o escoger representantes que tengan similitud de pensamiento con ellos y resolver esos derechos que no están expresamente planteados en el tema de la Constitución. Entonces, bueno, es importante ver cómo se va produciendo primero esta composición que ha llevado a la posibilidad de que ya no haya un referente constitucional. Este no es un derecho constitucional. No, esto será un asunto que va a depender de la legislación de cada estado. Habrá estados donde el aborto continúe permitido, habrá estados donde el aborto no estará permitido, pero eso ya no habrá una sombrilla constitucional como la existente hasta ahora. En la Suprema Corte se ha ido dando una variación con relación a la sustitución de las vacantes. Todo inició cuando se le impide al presidente Obama la sustitución del juez Anthony Scalia. Obama intentó sustituirlo. Los republicanos se opusieron a la sustitución y como ya Obama quería tomar la decisión próximo a la parte final de su mandato, pues lo que se argumentó era que era prudente esperar que ahí estuviera reflejada la voluntad del soberano. Entonces a Obama se le impidió. Obama no pudo sustituir en el año 2016 al juez Antonin Scalia. Y luego sí lo hizo entonces
el presidente Trump. Y ahí escoge a un juez antiaborto, que fue Neil Gorsuch. Esta es la primera sustitución, la primera de varias sustituciones que se dan para llevar a este camino. Después entonces se produce una vacante con el fallecimiento de el juez Anthony Kennedy. Ahí se da aquel debate por la nominación de el juez Brett Kavanaugh. Ustedes recuerdan toda la polémica que se dio con la nominación de Brett Kavanaugh, que apareció una joven que dijo que en la adolescencia o terminando estudios de primaria, de secundaria, él supuestamente la habría violado, etcétera. Apareció todo un escándalo, una situación ahí que rodeó lo de Brett Kavanaugh, pero no impidió su escogencia como miembro de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y el último caso, el de la famosísima juez Ruth Bader Ginsburg. Ella fue sustituida por Amy Coney. Entonces, estas tres elecciones, tres sustituciones, son las que hicieron posible la composición actual de la Suprema Corte en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, aunque tiene un peso político, ideológico, no puede hacerse sencillamente sobre la base de que tengo una mayoría y decido. Esto tiene que estar, en cualquiera de los casos, bien argumentado. En el caso que dio origen a esta decisión, en el caso del año de 1973, estamos hablando del caso Roe versus Wade. En ese caso, pues habían unos argumentos. Esos argumentos son los que son refutados ahora en esta decisión, pero en ambos casos argumentos. Eso tiene que estar bien sustentado. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Supremo se basó en aquella vez, en cuestiones que entendía que estaban profundamente arraigadas en la historia y en la tradición de esta nación. Ahora la Suprema dice, bueno, como usted me dice que eso está profundamente arraigado en la historia y en la tradición de esta nación, deme las demostraciones de ese arraigo histórico. ¿Por qué? Porque el arraigo histórico no son opiniones políticas. El arraigo histórico tiene que estar debidamente documentado, evidenciado. Y ahora la Suprema dice que no hay arraigo histórico en ese sentido. Estamos hablando de unos derechos que supuestamente no están en la Constitución, entre ellos la privacidad, etcétera, que no están claramente en la Constitución. Entonces son derechos que por tradición supuestamente se reservan al pueblo. Se reservan al pueblo y sobre esa base fue decidida. El criterio del Supremo ha empleado para reconocer un derecho no recogido específicamente en el texto de la Constitución ha sido
lo que ya explicaba, ¿no? Que está profundamente arraigado en la historia y en la tradición de esta nación. El proyecto, está exigiendo pruebas históricas. Las pruebas históricas realmente no aparecen y demuestran otra cosa. Entonces, dice el borrador del juez Alito que por el contrario no hay pruebas de un derecho establecido y sí, en cambio, muchos ejemplos de restricciones públicas. Un apéndice de 30 páginas enumera todas las leyes estatales que prohíben o regulan el aborto aprobadas entre 1825 y 1852. Entonces, es evidente que habrá esta variación y que será un tema cada vez más estatal. ¿Puede tener esto algún peso político en cuanto a que esto que se suponía como un hecho ya irreversible, pues cambie? ¿Esto puede impactar políticamente? ¿Puede impactar políticamente? Yo no sé, porque hay algo que advierte Noam Chomsky con relación a los temas que siempre están en juego y en debate en los Estados Unidos. Noam Chomsky advierte sobre una limitación para el debate de cualquier tema que tenga un carácter de ciencia, porque él dice que hay un 40% de la población que todas sus decisiones están atadas a sus creencias y que lo que está fuera de esas creencias no es racional. Es como aquellos, bueno, hay incluso gente que hace vida intelectual que no lee más que la Biblia, porque entiende que lo que no está planteado ahí no existe. Entonces, eso es lo que advierte Chomsky, que hay un 40%, dice Noam Chomsky, en Estados Unidos, que no se mueve absolutamente fuera de lo que esté su creencia. No importa que se le esté hablando del tema del exterminio nuclear, no importa que se le esté hablando de cambio climático, no importa que se le esté hablando de lo que se le estuviera hablando. Y en ese 40%, la posición anti esta libertad es firme. Es bastante firme. Es más, no hay posibilidad de que los republicanos tuvieran la vigencia que tienen sin el peso de temas como este, influyendo en términos políticos, porque acuérdense que hoy las diferencias no son ideológicas. Hoy izquierda y derecha no es en términos de ideología, sino en la visión que tienen frente a temas como estos, donde se da esa división. De manera que no sé exactamente si eso puede tener un impacto que beneficie o no a los demócratas que se oponen a eso, porque está esa contraparte a la que se refiere Noam Chomsky en ese sentido de lo que la gente piensa, de lo que la gente pues hace. Y hay otros factores allí que están influyendo. Esto va a traer muchas movilizaciones, protestas, etcétera, porque ya eso era una cultura.
Ya eso era parte de una cultura, de una costumbre. Ahora, en cada estado, después que esto entre en vigencia, el debate va a ser el debate que estamos teniendo siempre. Cuando el feto se transforma en un ser humano con los derechos que atañen a un ser humano. Yo creo que todos tenemos muy claro que desde ese momento, es decir, del momento en que hay un ser humano, ya no podemos estar hablando de la libertad de la mujer, desde el momento en que hay un ser humano. Ahora, ¿a partir de cuándo el feto toma ese derecho, toma esa categoría? Ese es el tema por definir en ese sentido. Y hay posiciones distintas en distintos estados con relación al tema. Distintos estados lo van a permitir después de 3 meses, otros no están de acuerdo, lo que fuere, o antes de 3 meses, mejor dicho. Entonces, ya veremos ahí lo que pasa. Entonces, por otra parte, mientras esperamos que ya esto se convierta en una decisión, que otro dato que quería dar es que en Estados Unidos en estos momentos la población más radical en términos políticos no es ni la de origen hispano, ni la tradicional que llaman la población afroamericana. La más radical en términos electorales es la de los blancos pobres. ¿Por qué? Porque son los que han sentido el mayor peso de la crisis. No porque los negros no estén padeciendo la crisis como la están padeciendo los blancos, pero los negros siempre han padecido su crisis y están acostumbrados a que han vivido en una sociedad que le ha marginado. Pero el nacer blanco en Estados Unidos, aunque fuera en un hogar humilde, ya consentía un pasaporte para el sueño americano. Hoy el nacer blanco, pobre en Estados Unidos, es vivir tan pobre como un afroamericano y estar expuesto a las mismas marginaciones que un afroamericano. Entonces estamos hablando que ese blanco tiene una indignación doble. Tiene una indignación doble porque antes yo, con la sola condición de ser blanco, ya tenía un estatus distinto al de un negro pobre. Hoy, negro pobre y blanco pobre están en la misma marginalidad, la misma precariedad de ingresos, las mismas imposibilidades que tienen sus hijos de poder hacer lo que hicieron sus padres, que era tener una casa, por ejemplo, aspirar a tener una casa, a independizarse, a crear una familia. Eso está cada vez más limitado. Y entonces está ese componente en el caso estadounidense.